¿Cómo controlar la ira antes de que ella nos controle a nosotros? Esa es la pregunta con la que iniciamos hoy Medellín se toma la palabra. Todos hemos sentido alguna vez o muchas veces el deseo de gritar, de tirar algo, de insultar, de agredir de alguna manera a otra persona. Todos hemos sentido enojo, rabia, ya sea de manera fugaz o de manera intensa. La ira es una emoción humana que aparece de manera repentina y que es causada por diferentes razones: frustraciones, celos, humillación, caos, pérdidas, provocaciones verbales o no verbales. Son algunas de las causas por las que nos enrojecemos, temblamos, palidecemos, sudamos. Sensaciones que disminuyen nuestro raciocinio y nos hacen perder muchas veces la cordura. Y aunque la ira es una emoción natural, cuando no la controlamos podemos agredir a los demás de forma irreparable e incluso podemos agredirnos nosotros mismos. Todos expresamos de diferentes formas el enojo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Expresar eso que nos atormenta, que nos produce ira a través de la palabra tranquila, conversada, con firmeza pero sin agresividad, es una buena manera de sacar esas angustias. En Medellín se toma la palabra, creemos que se puede lograr una ciudad donde tu voz y la mía puedan abrazarse, sin importar si pensamos diferente. Por eso, conversemos para construir una mejor ciudad. La ira es un fenómeno universal que si no se controla puede ocasionar graves daños, la ruptura de una relación, la pérdida de nuestro trabajo e incluso una enfermedad grave. Hoy en Medellín se toma la palabra, hablaremos de este tema. Le preguntaremos a la gente cuáles son las razones que más los enojan y si existe alguna manera eficaz de resolver los problemas sin tener que acudir a la ira. Primero vamos a conversar gratis con gente desprevenida de la ciudad. Vamos a regalarles abrazos como una inyección contra la ira. Y luego Eduardo Domínguez hablará con Beatriz Builes, una psicóloga que nos dirá si es bueno o no dar rienda suelta a la ira y cuál es la mejor manera de controlarla. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están? ¿Quieren conversar conmigo? ¿Qué me hace dar rabia a mí? Ajá. Que hablen del género que somos. ¿Qué hace uno cuando actúa con rabia? Cosas de las que después se arrepiente. Exploto con el primero que esté al lado, hasta con mi propia familia. ¿Y eso es bueno? Es malísimo, claro. ¿Qué me hace enojar? Pues que yo diga una cosa y me digan que no es así. ¿Y usted qué hace para controlar la rabia cuando le da? Reírme. Eso es lo que uno hace. Esa es una buena vacuna. Yo le tengo otra vacuna. ¿Quiere que lo vacune contra la rabia? Aquí cogí rabia una vez con un señor que me pidió un minuto y me tiró el celular y yo me le aventé. ¿Se va a dejar o no? Venga, pues yo lo vacuno. Ay, como es de bueno un abrazo, ¿sí o qué? Tuve un problemita con una señora que, o sea, no, yo no me lo busqué y fui a que alguien me ayudara, pues una entidad, y yo salí la perjudicada. Entonces yo dije, ¿por qué? Yo dije, esto no es justo, pero bueno. ¿Qué le dije a la señora? Le dije, no me voy a envolver más en este problema, sino que voy a salir y mi salida es irme. Yo estoy hoy regalando abrazos porque yo creo que el abrazo es un buen remedio para esa rabia. ¿Me harías un abrazo? Claro. Por ejemplo, yo cuando tengo rabia lloro, entonces trato mejor de no hablar y primero que todo pues calmándose y después conversar, decir no hagas esto, no me gusta. ¿Van a recibir un abrazo? Sí. Obvio que sí. A ver, empecemos por acá. Que cuando tengan alguna rabia, se acuerden de este abracito que les estoy dando y se les pasa esa rabia rápido, ¿les parece? Bueno, claro. Pero ¿a quién se lo vamos a dar? Ay, Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. ¿Cómo controlar la ira nosotros antes de que ella nos controle a nosotros mismos? Esa es la pregunta que tenemos hoy en Medellín se toma la palabra. Bueno, entonces invitamos a una persona experta precisamente en el tema de la ira o de la rabia.
Beatriz Builes es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero con maestría en la Universidad del Norte, ¿no? Sí, así es. Bueno, Beatriz, ¿cuál es la diferencia entre la ira y la rabia? Bueno, hay que empezar a hablar de la ira y de la rabia como emociones, ¿sí? Existe una parte de las emociones que son heredadas y que nos competen a todos los seres vivos, que son las emociones primarias. Como emociones primarias, digamos que el objetivo principal es la supervivencia de la especie. Entonces, digamos que el objetivo de tener esta emoción en nuestros genes y heredarlo de generación en generación es proporcionar cierta defensa ante algún ataque que el ser humano perciba o el ser vivo perciba. Hay gente que se defiende muy rápido. Exacto, entonces, y ya cuando pasamos a una emoción secundaria, hablamos de una emoción que ya tiene un componente muy del pensamiento y de la interpretación. Entonces ya pasamos de tener una reacción innata y propia a la situación a desencadenar toda una serie digamos, de pensamientos frente a una situación que la magnificamos o digamos que la interpretamos inadecuadamente y nos lleva a cometer actos. Entonces, ¿cuál responde a cuál? ¿Cuál es la natural, la instintiva, la de defensa propia y cuál es la elaborada? La ira. La ira vendría a ser la innata y la rabia ya vendría a ser la que está más elaborada. Bueno, y bajo los efectos de una ira e intenso dolor, como dice la ley. Exacto. La gente puede salirse de casillas y hacer desastres. Cuando normalmente encontramos esos comportamientos tan agresivos, digamos tan exagerados frente al estímulo, o sea, el estímulo digamos que no daba para que se presentara semejante reacción, normalmente uno se devuelve en el tiempo y por lo general la interpretación que hizo esa persona frente a esa situación, frente a esa persona, frente a ese acto fue exagerado, pero con un tinte muy propio, o sea, no exageró porque sí, uno no exagera porque sí. ¿Sí? Entonces la interpretación pudo haber sido porque tenía un estilo en la interpretación digamos, de tiempo atrás, entonces pudo haber... Bueno, y la gente... Es que hay unas personas que son como proclives a que todo se les vuelve un problema inmediatamente y reaccionan siempre como encendidos, y otros más apacibles y más quietos. Es que hay unas personas con unos genes más calmados y otros con unos genes más incendiarios, ¿o qué? A ver, cuando uno habla en la psicología, digamos que todo es multicausal, o sea, no hay una sola causa para un comportamiento, pero sí se ha visto que la manera en como yo interpreto la vida, eso se va gestando todo el tiempo a medida que yo voy teniendo experiencias. Entonces digamos que hay personas que comienzan a generar un estilo o unas estrategias para enfrentar las situaciones teniendo una interpretación siempre negativa hacia el otro, negativa hacia sí mismo, y eso hace... Eso lo lleva como a un mal genio permanente. A un mal genio, exacto. Entonces, si yo todas las situaciones las evalúo bajo la misma lupa de la gente está en contra mía, me quería hacer la zancadilla. Es que me tienen inquina. Es que me tiene, exacto. El maestro siempre me persigue, mi mamá me tiene bronca. Exacto. Entonces, si ese es su estilo, obviamente, pues la conducta que va a representar ese estilo va a ser siempre de tenerme que defender, el mundo está en contra mío. Bueno, y cuando esas situaciones se presentan de irascibilidad, aunque no sea constante, pero dan rabias, ¿cuál es la mejor terapia? Quedarse callado, aguantarse, ir a echarse una ducha, tomarse una pasta, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay muchos mitos frente al tema, y más desde, digamos que desde la psicología, porque digamos que en la psicología existen muchas maneras de abordar al ser humano. Entonces se ha creado el mito de que la mamá, cuando al niño le están haciendo, digamos que un maltrato en el colegio, entonces hay posiciones encontradas. Entonces está la mamá que le dice al muchachito que quede callado, no le pare bolas y trate de seguir adelante. Hágase el indiferente. Exacto, eso lo que va a generar obviamente es una carga, porque si a ti te están maltratando, pues por instinto va a haber algo que te va a hacer sentir incómodo y pues uno quedarse con esa incomodidad, va a llegar un momento en que eso se va a represar. Entonces no es un buen consejo decirle a un niño, a un joven o a un adulto que se calmen, que estén tranquilos, que disimulen, que se hagan los bobos. La idea es siempre buscar como un equilibrio, buscar orientar a ese niño, a ese joven o a ese adulto a que analice la situación,
que lo lleva a sentir el malestar, en donde no ni responsabilice en exceso al otro, ni se responsabilice en exceso a él, porque digamos que ahí es donde empieza a generar esa interpretación tan exagerada. Lo que tiene que hacer entonces es equilibrar las cargas, es decir, estar atento, a alerta, ponerse alerta para si se configura una ofensa o si por el contrario tiene que ir respondiendo de una manera menos agresiva, más persuasiva al otro. Pero es que uno ve que hay personas que mantienen la chispa encendida. Sí, porque... ¿Es un sistema nervioso especial o qué? No, no, por lo general uno, era lo que te decía, tiene un estilo muy de una estrategia o culpabilizar al otro permanentemente. Eso se llama un control externo permanente, o sea, las cosas me salen mal porque los otros no porque quieren. Los otros. Exacto. O hay personas que lo que hacen es lo contrario, exageran y todo es su culpa, entonces una permanente frustración porque nada les sale y obviamente eso va como acumulando la emoción. La idea es que uno empieza a tener un estilo más realista en donde pues primero a las personas buenas nos pueden pasar cosas malas, no es que el mundo esté en contra de nosotros, que es válido tener emociones en ocasiones, las mal llamadas emociones negativas, porque está mal dicho, o bueno, me parece a mí, que juzgar las emociones como positivas o negativas no tiene validez, porque es que las emociones son innatas, sí, son emociones y por algo existen. Pero es que hay gente que parece como muerta en vida, tampoco se emocionan por nada, sino que nunca se ofuscan, se reaccionan. Exacto. La idea es un poquito manejar como ese equilibrio, obviamente van a haber actuaciones del otro que a mí me chocan, porque es que hay diferencia entre lo tuyo y lo mío, pero entender qué hace parte de él y qué hace parte de mí. Sí. O sea, poder diferenciar eso es muy importante. Bueno, en esa elaboración en relación con las rabias y las iras y todas esas ofuscaciones, ¿tiene un papel interesante la palabra o no? Sí, total. El diálogo. Total, pero un diálogo bien orientado. De hecho... es que sentémonos a hablar de cualquier cosa. Exacto, pues o a la catarsis, ¿cierto? El famoso desahogo sin orientación, digamos que a veces nos puede llevar a la misma conclusión. Y ya con base en tu experiencia profesional y lo que has logrado ver de esta ciudad y las diferentes culturas que la habitan, ¿qué invitación le harías a los televidentes de Medellín se toma la palabra para controlar su ira? Bueno, primero utilizar la palabra como manera de expresión, pero una palabra orientada siempre a respetarse a uno mismo y respetar al otro como ser humano. Siempre tener presente el respeto por el otro y por mí mismo. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Ustedes ven ahí los argumentos que tenemos entonces para seguir tomándonos la palabra en Medellín. Hasta la próxima ocasión. Dejarse llevar por la rabia es un mal común en nuestra ciudad. Cuando estamos manejando insultamos a los otros. Cuando estamos en redes sociales comentamos con rabia ante ciertos temas con palabras violentas. Cuando llegamos a nuestras casas descargamos la rabia con las personas que nos rodean. Dicen que las cárceles están llenas de personas que actuaron precipitadamente por la ira. Hoy en Medellín se toma la palabra, estamos proponiendo la conversación, el arte y el deporte como una forma de manejar la ira. Y también estamos conversando gratis y repartiendo abrazos. Al parecer es una vacuna efectiva contra este mal. Mi nombre es Sandra Álvarez, soy profesora de yoga desde el 2012 y practico yoga hace más o menos 6 o 7 años. Ahora afortunadamente no me da mucha rabia, pero antes cuando me daba mucha rabia, me daba rabia, por ejemplo, que alguien no me saludara, que me ignoraran o que, por ejemplo, me hablaran descortésmente, me daba mucha rabia. El tráfico a veces le da mal genio a uno, como el ruido, cuando un vecino pone el equipo a todo volumen
Uno ahí tiene que hacer un trabajo pues como por no sentir rabia. El fútbol, qué pena con los hinchas, pero cuando hay un partido, como dejan la ciudad, eso a mí me da rabia. La rabia es una emoción natural del ser humano, todos sentimos rabia. Esa rabia debe tener un manejo adecuado, o sea, expresarla de forma adecuada, porque está pues comprobado médicamente que tragarse la rabia o no expresar esa emoción, ese sentimiento, produce enfermedades, genera tóxicos en tu cuerpo que te enferman a nivel mental, a nivel físico. ¿Cuántas veces con rabia hay personas que han matado a otra? Los papás cuando castigan a los niños con rabia, que les pegan tan fuerte que no se imaginan las heridas a nivel físico, a nivel psicológico y emocional que los marcan para toda la vida. Entonces es hacer un uso adecuado de la emoción, porque la rabia es un sentimiento pues natural. Ya cuando va al nivel de ira, ahí sí no es bueno. Entonces, identificar qué me genera esa ira, esa emoción tan fuerte. Cuando ya lo identifico, entonces busco alternativas, por ejemplo, salir a caminar cuando tengo rabia, montar bicicleta. Y hay herramientas en el yoga, en la respiración. Hoy es una clase especial. Vamos a regalarnos este espacio para conectarnos con esa respiración, conectarnos con nosotros mismos. Recordemos que la respiración y ese conectarnos con nosotros mismos nos va a ayudar cada vez más a lograr más control de las emociones, de la rabia y todas las emociones que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ser libres y nos roban la paz a nosotros y a los que están cerca de nosotros. En yoga trabajamos 5 principios. Uno es el ejercicio adecuado, inhalando, pierna derecha adelante, ayúdate con la mano. Trabajamos la respiración adecuada o pranayamas. Inhala profundo. Exhala. Trabajamos la relajación, Shavasana. Shavasana o postura de cadáver o muerto, porque en esta postura no hay ninguna tensión. Estamos totalmente abandonados en la postura. Trabajamos la alimentación adecuada, que aunque muchos no lo crean, la alimentación tiene mucho que ver con las emociones. Om Shanti. El último principio o práctica que realizamos en yoga es la meditación y el pensamiento positivo. Entonces es aprender a conocerse a uno mismo. En yoga hacemos como esa analogía. La mente es como un lago que tiene muchas impurezas. Está agitado, con basura. Y con el yoga y las prácticas de yoga buscamos que ese lago quede calmado y podamos ver el fondo del lago. Cuando la mente se calma, así como ese lago, podemos ver todo lo que todas las herramientas que el ser humano tiene para controlar y para ser un mejor ser humano. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto, Mauricio. Estamos conversando sobre la rabia. ¿Ustedes han sentido rabia alguna vez? Sí. Sí. Sí.
¿Qué la hace enojar a usted mucho? La mentira. Contundente. La irresponsabilidad de mucha gente. La gente a veces es muy irresponsable, o sea, sabe que tienen deberes con otras personas y no las cumplen. O sea, quieren que abusan de las otras personas. Quieren que otras personas hagan lo que ellas deben de hacer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando otra persona le hace dar a uno, supongo que le debe hacer más daño a uno que el que la está sintiendo. ¿Qué pasa cuando uno reacciona con ira? Pues la verdad, depende de la persona, uno a veces va con un golpe. La verdad, ¿para qué decir mentiras? No me gusta. ¿Y qué puede hacer uno para calmarse de esas rabias que le dan la vida? Pues yo la calmo, cuento hasta 10, colocaste así. Yo le tengo hoy otro antídoto para la rabia. ¿Cuál? La voy a vacunar el día de hoy con un abrazo. Gracias. Doña Elena, muchas gracias por conversar conmigo. Ya sabe, para la próxima que también. Sirven mucho. Exactamente. De aprender. ¿Qué hace que a usted rabia? La intolerancia, el irrespeto de la gente, la falta de compromiso de la gente. Cuando uno está enojado, pues al fin y al cabo el que se hace daño es uno mismo, ¿no? Exacto. Recurre a la televisión, a la radio, a un libro, o lo que sea, que ahí mismo se le olvidó lo que pasó ya en el momento. Yo creo que uno de los mejores remedios contra esa rabia es el amor. Y por eso es que me vine hoy a regalar abrazos. Entonces quiero que cuando ustedes estén enojados se acuerden de ese abrazo que están recibiendo hoy y se acuerden que reírse, que querer, que estar con las personas que uno quiere es la mejor arma contra ese no. ¿Les parece? Un abrazo. Eso lo veo primero. ¿Y qué consejo, por ejemplo, le dan a ustedes a alguien que se enoje muy seguido? ¿Qué puede hacer esa persona que se enoje muy seguido, que le dé rabia muy seguido? Pues yo pienso que lo de la respiración sí es en serio. De respirar un poquitico, se debe respirar y bueno, yo creo que la enseñanza maestra es contar siempre hasta 20 o hasta 30 antes de uno dar alguna respuesta que puede ser una respuesta así rápida y con ella ofender a otra persona. Si me permiten, les podemos dar un abrazo ahorita. ¿Quieren? Claro. Claro, sí, un abrazo. Gracias. Vimos lo del abrazo y nos dieron ganas. Si bien la ira es un sentimiento natural que muchas veces nos hace reaccionar frente al peligro, también la ira se convierte en una reacción violenta frente a las frustraciones de la vida cotidiana. Y cuando esto pasa, llevamos nuestros problemas a otro nivel y la agresión al otro se convierte en una salida. No tolero ni que me hablen, es una expresión que escuchamos constantemente. ¿Cuál es tu método para combatir la ira? ¿Por qué controlarla? ¿Por qué la conversación puede ser una aliada a la hora de combatirla? En Medellín se toma la palabra, siempre queda abierta la conversación.